Venga le cuento, debatimos, conversamos y hallamos las voces que relatan desde el territorio el dinamismo productivo y la fuerza vital de la Colombia artesana. Continuamos aquí en la mesa de Venga le cuento, una franja que dedicamos a discutir, debatir, conversar, intercambiar argumentos a partir de temas muy concretos que vamos viendo como muy fundamentales al calor del diálogo de la Colombia artesanal. Son muchísimos temas, pero evidentemente hemos seleccionado unos, y el de hoy en particular, antes de que culminemos esta experiencia maravillosa de Exportesanías 2021, un tema, digo, que se resuelve como quizá uno de los más relevantes para indagar sobre quiénes forman parte de la Colombia artesanal, porque aunque hemos trabajado mucho el asunto del objeto y la relación desde el objeto, la pieza misma, el artefacto, en relación con todos los otros temas, aquí queremos depositar la mirada exclusivamente en el ser humano, las personas que componen ese tejido artesanal en el país. El Panorama Artesanal Ilustrado publica en 2019 y son cifras que evidentemente por su gran nivel de actualidad las traemos a colación una y otra vez en contraste con la realidad, el asunto de quiénes desempeñan la actividad artesanal en el país. De 30.957 hombres y mujeres encuestados, 72% son mujeres, 28% son hombres. Saludo a esta hora a Camilo Rodríguez, gerente del conocimiento, acompañante en esta mesa de Venga le cuento todos los días de feria. No está cansado, está animado. ¿Cómo está? Hola Rocío, buenas tardes. Bien, vamos bien. Ya estamos llegando. Este es nuestro penúltimo día de feria. Eso es, se pasó muy rápido, Camilo. Quiero agradecerle porque hemos podido desgranar unos temas apasionantes aquí en Venga le cuento. Este del género que hemos planteado hoy, en verdad reviste particular importancia por ese asunto al que me refiero, es entender y nunca perder de vista las personas que están ahí detrás y cómo dibujan el territorio. Artífices le ha prestado particular importancia a la voz de hombres y mujeres. ¿Usted en algún momento se ha sentado a hacer cuentas de cuántos y cuántas han tenido voz en sus relatos? Para los relatos incluso, si digamos trayendo a colación las cifras que citas de Panorama Artesanal, creo que cuando voy a buscar el relato, cuando hemos ido a hacer la búsqueda de los artesanos, incluso en una mayor proporción son mujeres, porque incluso los hombres cuentan menos el relato. Entonces, las mujeres siempre están más dispuestas a contar la historia de ellas, de sus oficios, de la tradición, mientras que los hombres son un poco más herméticos a la hora de convocarlos. Entonces diría que incluso la proporción casi sería como ni siquiera 85 contra el 15% en lo que es las historias. Son mayoritariamente las mujeres las que nos hablan. Hemos obviamente tratado de ampliarlo y seguir convocando a los hombres artesanos para que conversen con nosotros, pero la proporción sigue siendo así, mayoritariamente mujeres en comparación con los hombres. Escuchemos la historia que nos ha seleccionado y que es además muy aleccionadora en relación con la otra capacidad que manifiestan también las mujeres, que es el poder de reunirse y trabajar en colectivo. De acuerdo. Vamos a leer una historia que es nuestra historia número 47 de Artífices 15. Artífices 15 es nuestra última versión. Tenemos aquí nuestras portadas en la cabina. En esta última tenemos 50 historias de artesanos. Esta es la número 47. Se llama Las fibras de Teodula. Teodula Mancilla asegura que a los 7 años ya sabía tejer. Aprendió viendo a su mamá hacer sombreros y canastos para recoger la cosecha de lo que su padre sembraba: maíz, arroz, yuca y plátano. Desde entonces supo que quería ser artesana. En las mañanas estudiaba en la escuela de Guapi y en las tardes se dedicaba a tejer con fibras naturales como el matambe, el chocolatillo y la paja tetera. Hace 24 años se unió con otras 25 artesanas para crear la cooperativa de mujeres en Guapi llamada Coop Mujeres, donde semanalmente se reúnen a trabajar para surtir el almacén que tienen en el municipio y vender sus piezas en ferias artesanales de Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena. A los 69 años, Teodula se levanta de madrugada para preparar el desayuno y el almuerzo y se sienta a tejer canastos, sombreros, abanicos y contenedores
hasta que oscurece. En su tiempo libre se dedica a enseñarles a jóvenes del municipio la técnica para mantener vivo el legado de los ancestros. Este es un fragmento de la historia continúa. Los invitamos a que consulten la revista Artífices en su edición número 15. Pueden visitarlo a través de 3 fuentes. Una de ellas es la página de Artesanías de Colombia, www.artesaníasdecolombia.com.co. La otra es el CENDAR, el Centro de Documentación para la Artesanía, para que lo busquen. Y el último, porque en esta quisimos hacer una nueva propuesta, se vincula también al Marketplace, la tienda en línea digital de Artesanías de Colombia. Entonces estas historias los llevan directamente, en este caso, a los productos artesanales de Conmujeres en el Marketplace. De la pieza a la persona, de la persona a la pieza. Recorrido con Chabuco por Colombia. Saludo también a Javier Omar Ruiz, pedagogo, y a Michelle Olarte, de Atención a la Población Vulnerable y Víctima de Artesanías de Colombia. Esta conversación de género que tenemos hoy acá planteada surgió al calor de una previa que hemos tenido, donde empezamos a ver la singularidad que implica hablar de género, porque no es tan obvio como lo podemos suponer, y tiene que ver con toda la realidad sociopolítica, demográfica, de productividad y, por supuesto, ligado al tema de APB, vulnerabilidad también enorme de esta población. Javier, buenas tardes, que usted se estrena aquí en La Troja Radio Digital. Sí, muchísimas gracias. Aquí estoy con mucho gusto y cariño también, claro. Le he visto mirar también con mucho cariño el mapa que tenemos aquí en la cabina digital de La Troja. Quería preguntarle, ¿usted de dónde es y cuánto ha recorrido de Colombia? Bueno, yo soy de Medellín y sí, en mi labor como pedagogo y trabajador social también, educador popular, he recorrido todo el país, he trabajado con poblaciones distintas, campesinas, urbanas, afro, indígenas, etcétera, con un trabajo un poco ya más sostenido en la zona Caribe, con población indígena zenú, alrededor de un programa sobre masculinidades, nuevas masculinidades, que de hecho también hemos ido acompañando en varios lados, pero por referir, por ejemplo, en esa comunidad en donde fue muy significativa la experiencia. Las masculinidades, vamos a también detallar y empezar a definir, porque eso es parte del glosario vivo que estamos desgranando también día a día en esta cabina. Michelle, ¿la masculinidad en qué momento entra como tema a formar parte del repertorio de ustedes? Pues más o menos en 2019, ya nosotros ya veníamos trabajando el tema como muy intuitivamente, el tema de género como tal. Claramente la cifra dice la mayoría de la población que atendemos son mujeres artesanas. Y veníamos trabajando con Carolina, que es la trabajadora social, y con Sara Ferrari en el proyecto, talleres específicos para trabajar con las mujeres, temas como el tema de violencias, el tema también de la autonomía de los liderazgos, el tema de el consumo de problemas como el alcoholismo en los núcleos familiares, el tema de los ritmos y los horarios y las actividades de los hombres y las mujeres. Pero ¿qué ocurre en 2019 y 2020? Empezamos a tener ya, bueno, me empiezan a pedir a mí, bueno, ya enfoquémoslo un poco más como proyecto y como entidad. Hay una demanda también desde el nivel de este Estado, el enfoque de género, equidad para la mujer. Cuando ya empezamos a bajarle un poco, bueno, yo me cuestiono el tema de, sí, lo venimos trabajando, pero hasta qué punto lo hemos tenido como en un marco teórico y conceptual que de verdad nos oriente. Bajándole un poco a eso, empiezo a pensar, bueno, nosotros hemos logrado empoderamientos de las mujeres, hay liderazgos, hay autonomías económicas, pero luego hay un choque fuerte y es con los hombres en sus comunidades. No necesariamente los hombres artesanos, sus parejas, sus hijos, los líderes que son hombres. Y ahí miramos, bueno, hemos trabajado con mujeres, pero vamos a tener que trabajar el enfoque de género con ellos, con los hombres en las comunidades, porque a veces son, por así decirlo, como la gran dificultad está en ellos, no en las mujeres. Y ahí vimos masculinidad. Y ahí de pronto
Ahí entra Javier, ahí de pronto surge una palabra que es, por irnos acercando poco a poco con cuidado a este tema, incomprensión por parte de los hombres con respecto a la actividad de las mujeres, que en el caso artesanía del hogar, cuando pasan a un escenario comercial y tienen que viajar y tienen que interactuar, ¿hay incomprensión inicial? Sí, ciertamente parte de una incomprensión porque no entienden que las mujeres puedan tener la suficiente autonomía como para incluso administrar propios recursos. A veces los hombres, por la educación que se ha recibido, ha dado para que consideren de que ellos tienen que tener control, así como lo tienen sobre, digamos, sobre la vida de las mujeres en general, pero también sobre sus acciones. Entonces hay incomprensión. No hay diálogo, evidentemente, de una manera horizontal como para preguntar por qué la importancia del trabajo que hace la mujer y todo esto. Y también porque se ponen un poco celosos en tanto que la mujer vaya ganando un espacio público importante y en tanto, según ellos, desatiendan el hogar. Y entonces, cosa que ellos podrían asumir como con un criterio de corresponsabilidad, las tareas del hogar, considera que el hogar se queda solo si es que la compañera sale a alguna actividad comercial o de artesanal. Entonces, claro, los hombres se sienten incómodos con estas labores que las mujeres van logrando. También en estos micrófonos, que digamos no lo voy a justificar con ningún carácter científico, pero en el periodismo somos capaces de detectar muchas realidades que eventualmente pueden llegar no solamente a ser simbólicas, sino a corresponderse en verdad con estos análisis cualitativos, cuantitativos. Ha ocurrido en estos micrófonos un hecho muy conmovedor, y es ver presentes parejas que están aquí presentes en la feria con emprendimientos artesanales donde el hombre le reconoce a la mujer, en este caso particular el hombre artesano, le reconoce a su mujer el talante y la habilidad para los números y la capacidad de llevarle más allá de lo que él llama el mundo de los hombres y de los caballos, que es a lo que se dedica, porque trabaja con cuero, con cacho, con hueso, en todo el mundo que rodea la vaquería, en fin, en los llanos orientales. Y sí es un caso particular, porque hemos presenciado, yo creo que todos los colegas de Artesanías de Colombia en comisiones, como muchas veces inclusive el control del WhatsApp en los hogares, bueno, los jóvenes obviamente se apropian de la tecnología y lo hacen mucho mejor, pero el control del WhatsApp, que significa el vínculo comercial, muchas veces está en manos de los hombres, siendo las mujeres que son los líderes del proyecto. Puede que ahí se repartan roles, pero al tiempo puede pasar que no quieran perder control, como indica Javier, ¿no? Sí, así es. Sí, y ese mecanismo le permite mantener de todas maneras su lugar de privilegio. Y el lugar de privilegio pues no se quiere perder tan fácilmente, pero ante la consideración que estás planteando, pues sí encontramos y se encuentran muchos hombres que desde un criterio muy, muy hondo de la vida, de sentir reciprocidad o corresponsabilidad también con su pareja, se puede dar lugar para esos entendimientos mutuos y también lógicas de respeto. Y yo creo que un hombre artesano, en la medida en que traduce también en la artesanía esa sensibilidad respecto a las formas, a los colores, etcétera, a un diálogo con la naturaleza, algo tiene allí rescatable para poder recuperar justamente ese sentido de respeto también a la vida y también a su compañera, ¿no? Sí, estaba pensando que tenemos que de pronto hacer el ejercicio, poner encima de la mesa qué aspectos socioculturales, identitarios, contribuyen a que esa percepción o distribución de roles incida de una manera favorable a la mujer o a la convivencia, pongámoslo en estos términos, o no. Y es, por ejemplo, el caso indígena. Quiero rescatar también esta cifra que nos ofrece el PAI, Panorama Artesanal Ilustrado, a propósito de la identidad cultural. El 31.5% de la población artesana se reconoce como indígena. En cambio, el 62.9% como no indígena. Luego estamos primero ante unas cifras donde el mundo indígena artesanal es muy relevante, pero no es mayoritario. Y quiero invitarles, Camilo, Michelle y Javier, a escuchar la voz de Roxana Panchi.
Vida Artesana, artesanía con sentido humano y social. Un espacio del equipo de desarrollo humano y socioorganizativo de los laboratorios de innovación y diseño de artesanías de Colombia para las comunidades artesanas del país. En esta primera serie de podcast recorreremos el país con testimonios de artesanos de todas las regiones. Hombres y mujeres ejemplo de resiliencia y de adaptación. Juntos conozcamos la vida artesana. En la comunidad Embera Karma Tarrúa del resguardo indígena de Cristianía en Jardín, Antioquia, el nombre de Roxana Panchi es conocido. Roxana ha encontrado en la artesanía una opción de vida sostenible. Su testimonio es un ejemplo de resiliencia, como mujer trans, artesana y embera. Yo me llamo Roxana Panchi Gutiérrez, tengo 25 años, soy de la comunidad Embera Karma Tarrúa, Jardín, Antioquia. Nosotros ubicamos entre dos pueblos que se llaman Andes y Jardín, por el lado del suroeste. Somos casi 3.000 habitantes en la comunidad, de casi 500 hectáreas. Y también, pues, desde la niñez me encantaba ver a mi madre tejer y tejer. Antes no me gustaba, pues, o sea, no tenía casi interés en la artesanía. Y luego cuando ya fui estudiando, pues dependía de esos trabajos, vendiendo, irme a las ferias. A veces me resultaba unas convocatorias así de, digamos, ferias artesanales y festivales como de las ferias de las flores, así. Entonces he participado en todo eso y gracias a Dios que desde que empecé a tejer desde los 13 años, fui adaptándome más, investigar más de la geometría, cómo se hace el ocama, la manilla, la correa, entre otros. Entonces, desde los 14 hasta los 20 años, a veces me daba duro de hacer algunas imágenes, digamos, como la mariposa, el tigre. Eso me daba dificultades, pero fui enfocando más y digamos que ya hoy en día no me da dificultad de diseñar y representar algunas simbologías ancestrales como el tigre, que es una simbología muy ancestral y muy moderna a la vez. Y siempre he representado en las figuras, digamos como en los tejidos. El okama significa el rombo, el camino, el color. Eso significa mucho para nosotros. Entonces me he adaptado como chica trans y representando lo que otros no pueden hacer. Cuando tenía 7 años, aprendí a tejer las manillas, que son lo básico, es un telar. Entonces, digamos que en un día solo hacía una manilla, o en 2 días me llevaba mucho tiempo. Entonces, desde ahí ya me ponía las pilas para terminar. La misión es terminar. Entonces ya como que en 3, 4, 5 horas puedo hacer una manilla. Y así, desde los 7 años aprendí a tejer más, digamos, lo más básico. Y desde los 14 ya me adapté más en la artesanía. Yo como chica trans en esta parte les digo y le aclaro. Por ejemplo, en mi adolescencia, cuando estaba estudiando, pues yo trabajaba mucho en el campo. Me encantaba coger café, bolear machete, irme allá a cambuchear y no me adaptaba tanto en la artesanía, si me hago entender. Entonces, con el tiempo yo comparaba, por ejemplo, yo del campo, otras de las ciudades, otra gente de las ciudades. Entonces,
unos cogen otros destinos, otros van de prostitución, otras van para la calle, no sé si es haciendo trabajos ilegales, entre otros. Entonces, yo, gracias a Dios, con educación, consejos de mis amistades, de amigos, mi familia, de los profesores, uno como que va cambiando con la educación. Yo me basé más a la educación y en mi parte me enfoqué en la artesanía, demostrando si puedo hacer esto, demostrar esto. Y en la parte económica, como me preguntan, sí, no sirve porque es un trabajo que puedo hacerlo, explorarlo y a través del trabajo, no solo de economía, solo demostrando la cultura también que existe en nosotras, que somos grandes pensadoras, también como hombres y mujeres podemos ser pensadoras iguales, todo general, como todos y hombres y mujeres trabajan, ¿cierto? Entonces, que nos tengan en cuenta, que nos visibilicen. A futuro hemos soñado tenernos como un taller de chicas trans, crearnos algo, unos diseños, hacernos unidas, trabajarnos, que nosotras podemos, ¿sí me entiende? Eso es lo que he soñado, estarnos unidas nosotras juntas, tener una oficina. Podemos solas, sin ayuda de nadie, o sí también, pero demostrar que somos capaces. La vida de los artesanos y artesanas son un ejemplo de resiliencia y adaptación. Desde todas las regiones de Colombia nos comparten sus saberes. Y a través de sus manos imprimen tradición e innovación en sus piezas. Esperamos que este espacio sea de gran beneficio para sus procesos artesanales. El equipo de desarrollo humano y socioorganizativo los acompaña y juntos seguiremos fortaleciendo la comunidad artesana de Colombia. Los esperamos en otra emisión de Vida Artesana. Bueno, ya han escuchado a Roxana Panchi, ¿eso le queda cerquita a usted, Javier? Jardín Antioquia. Sí, claro que sí. ¿Y conoce bien el resguardo de Cristianía? No, no lo conozco todavía. He estado por ahí cerca, digamos, por varios municipios de los alrededores, pero a veces como para uno llegar a una comunidad así como de sopetón es un poco, pues hay que respetar. No tenemos trabajo allí. Hay un compañero que ha trabajado el tema de género y masculinidades, que he tenido abordaje con ellos, pero bueno, yo particularmente no. Claro, quería compartirles este testimonio. Sí he tenido la fortuna de estar trabajando allá con ellas y tiene razón Javier, evidentemente como íbamos en comisión y con, digamos, un preámbulo muy establecido, muy conversado previamente, ellas sabían perfectamente que les queríamos vincular al programa de moda y joyería. Varias palabras que surgen del testimonio de Roxana Panchi. El tema de la visibilidad, el tema de la adolescencia y el tema de la educación. Si les parece que lo podamos conversar aquí. Porque en particular en el caso de, digamos, estas identidades de género tan diversas y en el caso de una comunidad indígena que mencionábamos las cifras antes, yo sí me di cuenta, en este caso particular, porque no quiero hablar en generalidades, la importancia tan fundamental de la familia de Roxana. No hay papá presente, pero hay una mamá y hay unos hermanos. Y la mamá, ella me contaba que de siempre supo que era diferente, pero no se sabían explicar qué era lo diferente. En medio también, y yo creo que a veces cuando abordamos estos temas de la identidad de género, una cosa es la persona que está resolviéndolo y otra cosa es el entorno. Y sí me di cuenta que, claro, ahí había una confusión inicial porque no estaba codificado. Michelle, ese es también una manera como de abordar este asunto, ¿no? Sí, no, es que estaba pensando cuando decías, es que hay muchas capas en las que culturalmente nos comunicamos, en partes conceptuales, pero en otras no. El tema de género, y lo hablamos también en un momento con Javier Omar, es, claro, tenemos puntos comunes, pero el pensamiento indígena y el pensamiento afro es muy distinto al nuestro, al mestizo o al citadino.
Entonces hemos trabajado el género desde nuestra forma y desde nuestro pensamiento, pero no desde el pensamiento de ellos. Y el tema de las identidades también es otro tema que aún estamos en deuda de acercarnos. Y ese es un tema como también el tema de reconocer nuestro desconocimiento y tener respeto por el pensamiento de ellos. Y de nuevo, como el primer paso es acercarnos a su pensamiento, porque también a veces llegamos como con un esquema, y claro, somos conscientes de la necesidad, se está trabajando el tema de género, pero desde mi pensamiento. Entonces ese es un tema de las identidades también con la población trans y la población indígena. Creo que aún estamos aún más lejos de comprender ese pensamiento, porque aún ni siquiera el de género, que es el más cercano al nuestro, nos hemos acercado. Y es una dificultad tremenda. Por eso el primer paso es a veces el tema parte teórico, conceptual, y luego los pensamientos, y ver qué compartimos, pero hay otras en las que no llegamos. Qué importante el relato, Camilo, para incorporar desde este asunto, ¿no?, a toda la gestión del conocimiento, porque de ahí puede derivarse el que inclusive desde Artesanías de Colombia se piense no solamente con el tema de enfoque de género, sino con el de las nuevas identidades, y teniendo en cuenta esas realidades que aborda Michelle, cómo plantear las estrategias mejor. Y hay que ahí entonces por reivindicar la palabra escucha, ¿no?, que es esencial en el relato. De acuerdo, yo creo que Michelle pone de relieve una palabra y es las múltiples capas que tiene toda esta aproximación de género. Es decir, podríamos verlo desde la identidad, pero una de las cosas que he procurado, digamos, desde el relato, es el rol de género desde el trabajo. ¿Por qué quise traer a colación el de COP Mujeres? Por una cosa que nos dijo Javier Hermana al principio, que es el tema de esos roles que están predefinidos ya culturalmente y que se reproducen generación tras generación, y es que pues el hombre es el que debe manejar el dinero y las mujeres pueden hacer el trabajo, pero el dinero pues lo maneja el hombre. Que sean las mujeres las que dicen, nosotros podemos hacerlo, y agenciar, o sea, empoderar, las palabras que utiliza uno, que es, se empoderan, pero además agencian, es decir, que comienzan a hacer realidad ese empoderamiento a través del hacer, ya da una marca en el cual hay un propósito, digamos, de género, en este caso, pues, de las mujeres, para suplir ese rol, para abarcar roles que antes no estaban definidos para ellas y mostrar que es posible hacerlo. Entonces, hemos encontrado así una serie, ahorita estábamos tratando de acordarnos de Dilia María Kundumí, que a mí me impresionó cuando yo estuve en Guapi. Una de las cosas, y aquí voy a jugar con mi preconcepto, el tema de que yo siempre que me hablan del oficio en madera, siempre pienso en hombres, ¿sí? Hombres talladores. Y cuando conocí a Dilia María, es una mujer grande que talla madera. La vi tallar la madera, porque esta es una madera que no es nada suave, no estamos hablando madera de balso, estamos hablando de unas maderas que necesitan de una fuerza humana considerable. Y que lo que nos muestra Dilia María en la aproximación cuando uno conversa, porque con ella no pude hacer el relato para artífices, sino solamente conversar, estábamos haciendo era las memorias de oficio. Una de las cosas que me mostraba es que es posible, o sea, a ella le dijeron, cuando ella dijo yo quiero tallar madera, le dijeron, ¿y por qué no teje mejor? ¿Sí? O sea, tejer es más de las mujeres, esto es más fácil que se lo enseñen. Y ella dice, no, a mí me gusta el trabajo en madera. Y persistió, es decir, un rol que no estaba predeterminado y que además la cultura le trató de volver a decir, oiga, no, dedíquese a la tejeduría. Ella de todas maneras lo retoma y dice, no, voy a hacer un trabajo que usualmente hacen hombres y así. Entonces, desde el punto de vista de los relatos, por lo que te digo que hay muchas capas para el tema de los estudios de género, yo siempre lo quería abordar como desde el trabajo, porque como lo que a mí me conminan son los oficios y las historias sobre los oficios artesanales, yo creo que una parte del reflejo es justamente el trabajo, la transformación de la materia prima a través de la agencia, o sea, de la agencia humana, que puede ser de hombres, de mujeres mujeres trans, como escuchamos en todas estas narraciones, es la posibilidad de visibilizarlo. Entonces, claro, podríamos abordar de ahí muchas aristas, pero vamos paso a paso. Y el caso de Roxana Panchi sí es muy importante tenerlo en cuenta, el de ella y el de su grupo, ¿no? Porque son más o menos 6 mujeres o 6 hombres que se consideran mujeres, digamos, trans. No todas han pasado por esa descripción tan árida de prostitución y calle, pero varias sí. Y ahora, el estar reunidas trabajando, han encontrado en la artesanía la oportunidad que no les había brindado nunca una vida absolutamente temible. Javier, ahí sí quiero poner en juego es
la artesanía como un motor de beneficio para esta convivencia y para este reconocimiento. Sí, definitivamente estaba pensando que la artesanía es un ejercicio, como es un ejercicio de transformación de la vida, de recrear la vida y de soñarla. De alguna manera, el ejercicio mismo de la artesanía permite que personas como Roxana y como muchas otras encuentren allí la oportunidad de expresarse, porque también encuentran que la naturaleza es lo suficientemente diversa como para ofrecer las posibilidades múltiples que nos da con ese montón de objetos que se produce. No más recorrer aquí los stands de la feria de artesanía, pues se encuentra uno que qué maravilla, pues todas las potencialidades que tiene la vida y la naturaleza. Y la artesanía específicamente como una acción de transformación permite justamente eso. Yo creo que un hombre, una persona trans, haciendo un ejercicio de transformación de la materia, significa para esta persona transformarse a sí misma, encontrar un diálogo, porque es como que es la manera de dialogar su diferencia con la diferencia en la naturaleza, la tierra, los árboles, los colores. Entonces se encuentra que allí que hay sintonía, o sea, hay afinidad, y desde esa afinidad dice, claro, esto me da lugar para encontrar un nicho de resignificación y de visibilización con la sociedad, que de todas maneras la sociedad no siempre tiene los ojos lo suficientemente abiertos para entender esta diversidad. Y también entender cómo ve la sociedad colombiana, ¿no? Esa realidad en particular que estamos prefigurando aquí con el caso de Roxana Panchi. Porque, por ejemplo, Roxana en un momento dado tuvo la oportunidad, gracias a su talento y virtud, porque en verdad lo tiene, es impecable en la composición de color, en la elaboración del tejido de chaquiras y, por supuesto, sabe expresarse muy bien, como dices, Javier, a través de las figuras le permiten hablar seguramente cosas que en ningún sitio más, salvo en el lugar donde la mamá la protege, ¿verdad? Podría hacerlo. Llegó hasta Londres de la mano de Laura Lawrence, una diseñadora de moda colombiana con la que trabajó unas piezas, trabajó con nosotros en el programa de moda y joyería también, una colección bellísima. Y yo le preguntaba, ¿cómo te sentiste en Londres? Y ella me decía, es que yo nunca me había podido sentir así, porque nadie me preguntaba nada, todo el mundo quería saber solo de mi trabajo. Sí, cuando en realidad, contaba ella, aquí en Colombia se la pasa explicando por qué es indígena, por qué es trans, cómo vive, en fin, ya un nivel de explicaciones que seguramente llegan a ser angustiantes. Esa es una parte de la realidad. Si les parece, volvamos al tema del enfoque de género y de cómo se pueden trabajar estos asuntos, porque yo creo que tenemos por delante, a propósito de esas palabras de Roxana, el tema de la adolescencia y la educación. Ustedes que trabajan en campo, ¿cómo ven esos dos vectores ahí? Pues igual, con Javier precisamente hace un momento estábamos hablando de la necesidad, desde el proyecto, más o menos desde el año pasado y antepasado, estábamos intentando acercarnos al tema de la educación popular. Y es un tema de la educación entre iguales y educación horizontal, que también entre ellos se da, y en la artesanía se da de manera natural, porque pues es transmisión de saberes, de un saber hacer que se da entre iguales de generación en generación, desde niñas, no solamente en la adolescencia, sino desde antes ya estar en ese ejercicio. Entonces también, y aparte de eso, a veces en el tema, y bueno, un tema que puede ser cuestionable como Estado, es el tema de educación para, por así decirlo, como para el trabajo. Entonces también son menores de edad, están emprendiendo una actividad productiva y a veces nos cuestionan por qué están atendiendo menores de edad en un programa de generación de ingresos. Entonces también de nuevo está el tema de los códigos culturales, de entender que es una actividad que es cultural y no necesariamente para el tema de la productividad, sino es un saber hacer que se da en la adolescencia. Y ya pues el tema está, y hablabas un tema del envejecimiento. En algún momento el tema que también es importante cuando hablábamos, el tema de Teo, doña Teo, que Teo es adulta y ella ya tiene más de 60, 70 años, y la importancia de la transmisión de ese saber hacer con los jóvenes, que también lo hace Teo en Guapi, en el casco urbano. Entonces aquí más de 60 años, el 23%, entre 30 y 60 el 63%. Entonces fíjate, menos de 30 el 14%. Entonces, pero también esto puede ser interesante mirarlo hasta qué punto en el panorama artesanal sí estamos recogiendo los datos de los menores.
porque como a veces no los podemos reportar como población atendida, en atención, porque son menores de edad, el Estado dice deben estar estudiando, no deben estar haciendo artesanías. Entonces también hay un subregistro que nosotros también obviamos, que puede que no lo estemos teniendo en cuenta, porque la población artesana niña en las comunidades indígenas que sabe la artesanía y la práctica es altísima. Claro, qué bonito cambiar eso de están estudiando, que dice el Estado, por se están educando, ¿no, Javier? Claro, es que hacer artesanías es también generar conocimiento, producir conocimiento y aprender también de la vida. Es también educación. Allí es lo que señalaba también ahora Michelle, la diferencia de los códigos culturales. Hay unos códigos que solamente asignan el proceso del conocimiento a lo escolar, a la carpeta de la clase, etcétera, y desconoce lo otro, los ámbitos que se adelantan entre nuestros pueblos, en donde el conocimiento es desde la vida cotidiana. Y pueden ser adelantar acciones, digamos que laborales o artesanales, pero no entran en los códigos, por ejemplo, de la explotación laboral, nada de eso. Es otro modo de entender que allí también hay conocimiento y hay saberes. Quisiera con ustedes entender cómo perciben desde sus trabajos respectivos la condición de la mujer, por un lado como pilar del hogar, pero por otro lado como motor del desarrollo productivo para la artesanía, y qué tanto en términos de salvaguarda del saber artesanal. Eso está repartido entre hombres y mujeres. Las mujeres se ocupan, tienen más capacidad para reflejar todo este conocimiento. ¿Qué han observado? Pues hay un tema que todavía estamos en deuda, también desde el sector, desde las ciencias sociales también, y es el tema y que se ha intentado muchísimo, el tema de cuantificar el tema del valor del trabajo de la mujer en el hogar. Eso también tiene un valor monetario que está y que debe ser reconocido, porque también son horas de trabajo y de inversión que también como unidad familiar permite generar ingresos. Eso también es una actividad productiva. Entonces no hay que dejarlo como la mujer que cuida, no, es una actividad productiva que también alguien se está ocupando de esto. Entonces ese es un tema que tenemos que empezar a medir, y aparte de eso, ella tiene doble trabajo, que es productivo, el de como mantener el hogar y también ser artesana. Entonces ese es el tema de empezar que también yo creo que eso se ha trabajado muchísimo más aún fuera de Colombia que acá, el tema de monetizar y cuantificar el valor del trabajo y empezar a reconocer el tema de un ingreso a la mujer que se ocupa del hogar. Exacto. Aquí por ir aterrizando esas cifras, pero les dejo con esta pregunta que les hacía de si la mujer, quién realmente resulta el pilar más evidente en términos de conocimiento dentro del hogar artesano. Pero en artesanías y sostenibilidad en el hogar, Michelle, mire que el 82.5 recibe menos de un salario mínimo, y normalmente la actividad artesanal no es única y central, sino que coexiste con otro tipo de actividades. Pero entonces ahí estamos viendo que, digamos, el esfuerzo que hay que hacer es inmenso para incrementar estos niveles, ¿cierto?, para dignificar vida, porque además es que en una precariedad económica, y perdón, ahorita ya nos devolvemos al tema del conocimiento, pero en una precariedad económica uno imagina que educar en la convivencia y en la equidad de género pues resulta más difícil, ¿no, Javier? Sí, porque hay que ir a contravía. Es un poco a contracorriente de la sociedad, de todas las lógicas que se dan hegemónicas en una sociedad, las dominantes. Es muy difícil, pero es lograble, sí se puede lograr. Claro. Y en términos de conocimiento, Camilo, usted diría que, claro, el porcentaje está muy claro. Si hay mayoría de mujeres en la actividad artesanal, pues ellas tienen más conocimiento que los hombres. Pero a la hora de ejercer ese conocimiento, claro, también tendríamos que diferenciar comunidades, ¿no? Estoy pensando que en el mundo étnico está clarísimo que comunidades donde las mujeres son mucho más pilar evidente, la transmisión ocurre por vía matrilineal y no por el lado de los hombres. Sí, lo hablábamos en otra de las emisiones cuando hemos recurrido siempre a la imagen del fogón, que la utilizamos como metonímica y metafórica. El fogón es el lugar de educación realmente de los pueblos, o sea, cuando uno se sienta alrededor del fogón es cuando ocurre ese proceso de educación. Se reconoce mucho más en las tradiciones indígenas porque aún lo siguen haciendo, pero yo digo, todos los grupos humanos, todos pasamos por ahí. Lo que pasa es que a nosotros también nos ha atravesado ya otro sistema que es el sistema escolar formal.
¿sí? Entonces comenzamos a hacer esa distinción que antes no existía, donde hay un aprendizaje que sí es, digamos, establecido, o sea, normado, y otro que es un aprendizaje que comienza a pasar a un segundo plano y comienza a aparecer le damos títulos así como un poco más exóticos, como tradicional, como propio, ancestral, pero que realmente son procesos educativos que ocurren. Es decir, en la voz de las comunidades indígenas, como hemos hablado en otras emisiones, y es, en el fogón aprendemos todo. Aprendemos a cómo nos tratamos entre iguales, por ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo. Cuando tenemos, en todas las sociedades aparecen conflictos, alrededor del fogón se solucionan los conflictos, ¿sí? Hay ese proceso. Si un oficio también se aprende, desde la misma cocina hasta otros oficios como el tejer, se aprenden también alrededor del fogón. Entonces, en esa medida, la comunidad aporta, toda la comunidad aporta. Lo hemos visto en alguna de las historias donde vemos sí, una relación madre a hijas o madre a hijo en estas relaciones, digamos, del legado de los oficios, pero también vemos estas relaciones de avunculado, que lo vimos mucho en lo guayú, donde los hombres, pero es el tío materno el que comienza a traer ese conocimiento, aparte de madres, tías y abuelas. Entonces es un lugar donde todos nos encontramos, donde este conocimiento sigue vivo y se sigue legando, sin necesidad de estar normatizado, sin necesidad de estar en una escuela o en un recinto que llamamos como escolar. Entonces, en esa medida, esto es como para, ya que me lo preguntas, es como para volver a darle valor a esos también procesos educativos, porque creo que es lo que ya estaba citando Javier Omar con el tema pues, de esta educación popular, y es volver también un poco a estos espacios donde también hay una circulación de conocimiento, que no podemos perderlos, que los hemos dejado perder por aquello que nos hemos trasladado a lo normativo, y más bien recuperarlos y seguirlos Sí. promocionando. También voy a, digamos, a dirigir este asunto al tema de la violencia, porque miren que el conflicto, como atraviesa el país, arriba, abajo, derecha, izquierda, en diagonal, por todo lado, también, por ejemplo, desde el Casanare teníamos el testimonio de por qué las mujeres empiezan a tocar el cacho para pitar. Pues lo empiezan a tocar, que hay que tener buenos pulmones, además les cuento porque esto es tenaz, o sea, hay que sacarle sonido para que el eco puede servir de alerta, para llamar al canoero que cruce el río y le recoja uno con la remesa, tiene varias escalas ese sonido y depende de la comunidad, pero las mujeres empezaron a tocar el cacho para pitar cuando llega la violencia a la región, porque como se llevan a muchos hombres, o desaparecen a muchos hombres o asesinan a muchos hombres, las mujeres se tienen que empezar a defender y ya no tienen al hombre que toque el cacho para pitar. Entonces, fíjense cómo lee, por ejemplo, desde ese ámbito de lo popular, Javier, esta historia, que no es una anécdota, es parte de una realidad y en un departamento y con nombres y apellidos. La violencia en Colombia efectivamente se ha desestabilizado, desbaratado unos estilos de vida, unas prácticas, y eso ha llevado para que las comunidades, como en el ejemplo que estás planteando, desarrollen también experiencias de resistencia y de reexistencia, porque no solamente se quedan allí en el plano de aguantando allí, podríamos entenderlo de esa manera, sino reexistiendo, empoderándose, además trastocando seguramente las lógicas de género que estaban establecidas, yendo más adelante. Y yo creo que en general, en muchas partes del país seguramente se hizo eso porque pues también la violencia se centró en gran medida contra los hombres, no exclusivamente sabemos, y de manera diferente con las mujeres. Pero sí, yo creo que la violencia también, a la vez que ha roto, ha abierto por la capacidad que tienen las comunidades de reaccionar frente a ella, otras posibilidades de pensarse la vida. Michelle, en el caso de APB, ¿cómo es la realidad mujeres, hombres en relación, es decir, la atención que ustedes prestan en relación cuando atraviesa este tema de conflicto y hay desplazamiento, víctimas? Pues fíjate que más o menos pensando en lo que decía Javier, el tema de la resiliencia, que también ocurre con las mismas comunidades, que pues es que ya históricamente en las regiones el conflicto en Colombia es sistémico, es decir, de verdad no ha parado y llevamos más de un siglo, siglo y medio en conflicto. Entonces las mismas comunidades generan resiliencia y se redefinen, y hay nuevos procesos como que en algún momento lo hablaba con Camilo, el tema de la hibridación,
la hibridación cultural, lo que sea, la misma comunidad empieza por la misma necesidad a generar nuevas formas de relacionarse y nuevos liderazgos. La mujer asume nuevos roles. La mujer es la que toca el cuerno, la mujer es la que es lideresa, la mujer es la que sale al ámbito público, la mujer es la emprendedora, porque también el hombre no está, o está dedicado a la economía ilegal o al tema del conflicto armado como actor armado. Entonces, pues también, o muchas veces es quien huye, porque también es el que va a ser reclutado. Entonces, son muchos los factores que pasan en los territorios que pues estamos en esa dinámica de aprender. Y otro tema en el conflicto, que también iba muy de la mano de lo que decía Camilo, y que en Colombia, y creo que la artesanía también tiene ese poder, es el tema de la memoria. En Colombia hemos trabajado mucho el tema de la memoria histórica, pero también la artesanía es memoria. Entonces, todo lo que está en un objeto, todo lo que se puede narrar alrededor de la simbología y alrededor de este conocimiento, que también este proyecto y Artesanías tiene ese poder de recuperar la memoria a través de la educación en las comunidades, es un saber hacer. Entonces también es un tema de también la reparación en términos del conflicto armado. Esto también hace parte de la reparación simbólica y también de acompañar esos procesos culturales en las comunidades en lo que es conflicto armado. No, y estoy pensando, por ejemplo, en jóvenes que hayan tenido que ser desplazados de sus comunidades por el conflicto, que es de lo que estamos hablando en este momento en relación con el género, o que han sido enviados por sus padres, por sus madres a otros lugares, y eso fíjense lo que implica en esos adolescentes, hombres jóvenes, hombres, que es un desarraigo familiar, cultural, que muy pocos dan el paso o logran luego dar el paso de habiendo encontrado una vida que les ha alejado de la guerra, pero que les permita volver culturalmente también a lo que son. Por eso creo que siempre es encomiable mirar con atención la comunidad guaunana aquí en Bogotá, la comunidad embera, lo que han logrado hacer de no permitir la destrucción de su tejido, pero estando lejos seguir educando a sus jóvenes. Vamos con una historia de un hombre, porque con Javier vamos a ir cerrando este tema con el asunto de las masculinidades. El aguadeño, un sombrero para todos. Diego Ramírez vive rodeado de sombreros aguadeños en la cooperativa artesanal de Aguadas Caldas. Trabaja 12 horas diarias moldando esta prenda de color crema, delicadamente tejida a mano, que lo acompaña desde los 7 años. Viene de un linaje de artesanos y hoy es el único de su familia que se dedica a este oficio. Intentó ser tejedor, pero asegura que sus manos son muy gruesas y no producen el calor ni la fuerza que se necesita para manejar la fibra. A inicios del siglo XX, tanto los hombres como las mujeres de Aguada se dedicaban al tejido. Incluso se acostumbraba a que durante la visita oficial los novios se sentaran a tejer un sombrero. De esta manera, se conocían y descubrían qué tan compatibles eran. Pero con el auge del café, los hombres tuvieron que dedicarse a la caficultura y olvidarse del oficio. El último hombre que tejió en Aguadas fue Benjamín Duque, quien murió hace 15 años. Diego lo intentó, pero no se le dio. Lo que sí logró fue convertirse en un experto en el proceso de acabado y decorado, y es un conocedor de la venta y comercialización de lo que hoy es un símbolo en su región. Este es un fragmento de nuestra historia. Esta es de Artífices 5, nuestra historia sobre el sombrero de Aguadas. Las masculinidades y el sombrero, no está mal el título. Digo, aquí por ponerle uno a todo esto, porque no hay nada como un sombrero en ese sentido, ¿no? Y como decía la canción, y sobre mi cabeza mi sombrero y sobre mi sombrero nadie, un poco decía así la idea. Es también como porque, bueno, aparte del símbolo que significa el sombrero como lo cultural, como una región específica y el tejido de un hombre, bueno, también aquello de que solamente sobre mi cabeza admito el sombrero, pero sobre la autoridad de los hombres no, para entrar un poco también en el tema de lo masculino, cómo se puede representar también nuestra cultura. Y esas representaciones obviamente tienen unas posibilidades muy distintas, depende de dónde vayamos en este mapa, digamos, ¿no? Y dónde nos adentremos. Pero, digamos, ¿cuál es la masculinidad que podríamos definir de la Colombia artesana a esta época, 2021? ¿Está definida como por qué? Hay unos comunes denominadores que en Colombia se da en cualquiera de las comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizas, y los comunes denominadores son, uno,
que considera que el hombre es superior a la mujer, que la mujer está en subordinación. Ese es un primer elemento que va a facilitar ejercicios de violencia regulares contra la mujer, justamente en virtud de ese pensarse en una lógica de poder. Lo otro es, el hombre aparece desconectado de un ámbito de lo humano, de la sensibilidad, de la sensitividad, de la empatía. Entonces, eso da lugar para que pueda hacer ejercicios de violencia sin que le duela, sin sentir conmiseración y misericordia cuando ejerce violencia física o puede ser hasta muy sutil, pero igualmente de esa manera. Y lo otro es considerar que él es como el referente productivo central. La mujer es un acompañante, puede serlo, es como proveedor básico, ¿no? Podría señalar, entre otros, esos tres elementos comunes denominadores, pero sí habría en cada comunidad unas especificidades que le dan variaciones a veces en la intensidad o en la manera como se entiende, por ejemplo, esto en los indígenas. Por ejemplo, en indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hay unas lógicas de lo masculino que son bien distintas, hay que saber interpretar también. Pero de pronto entre los zenú, como conocí yo a través del proyecto que tuvimos, son muy similares a la población mestiza y de alguna manera siguen replicando esta lógica de violencias también y de la masculinidad del poder, y yo aquí mando y yo puedo abandonar a la familia, etcétera, ¿no? Entonces sí, en la población afrodescendiente hay una fuerza muy significativa de lo familiar, que también puede que aparezcan como que tengan muchas parejas simultáneamente, pero hay otras dinámicas que permiten entender que hay unas masculinidades afrodescendientes que se piensan también de otra manera. Mire qué bonito este poema de Hugo Jamioy, que se titula En la tierra. Hugo Jamioy es un poeta artesano del Valle del Sibundoy, Putumayo y de la etnia Kamsha. Y dice, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Claro, esto en manos de un poeta pues adquiere unos tintes fabulosos como estos versos, pero creo que es un buen punto de partida estos versos de Hugo Jamioy para entender también, que no pretendemos resolverlo en esta conversación ni mucho menos, sería muy atrevido, pero entender también o dejarnos una tarea pendiente, es qué tan subversiva en el más amplio y mejor sentido del término puede llegar a ser la actividad artesanal para reconfigurar el tablero del género, de las identidades y generar, digamos, un futuro más armonioso, ¿no? Porque los problemas los describe Javier tal y como los está un poco esquematizando, ¿verdad?, para este ejercicio, pero la problemática está ahí y está muy heredada, ¿no? Pero que tanto desde la artesanía tenemos la posibilidad del diálogo, de la expresión, tanto desde artesanías de Colombia como desde inclusive el propio público acercándose a las piezas y manteniendo este tipo de diálogos y dentro de las propias comunidades para replantear, es decir, llevar al actual debate, a la conversación contemporánea del género, la artesanía como un territorio desde el que podríamos contribuir a compartir experiencias y abrir nuevos caminos, ¿no? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Yo pensaba en el tema de, es tan subversiva el tema de la artesanía hasta en los modos de producción, en los tiempos. Esta semana leía un artículo el tema de lo de tenemos que ralentizar, es decir, el tema de trabajar con cuidado, con calma, eso lo tiene la artesanía, hasta en eso es subversiva con el tema de la producción en masa, y en el tema del género, pues más aún, porque son las mujeres subvirtiendo un tema del tiempo, los tiempos de producción, para qué producir, cómo producir, en dónde comercializar, quién comercializa y qué utilizo también y en qué me inspiro. Entonces, pues la verdad es, para términos de subversión y el tema de reeducar y redefinir muchas cosas, la artesanía creo que tiene muchos elementos que podemos rescatar. De acuerdo, yo insisto en el tema del rol y por eso cuando le citaba el tema de los relatos es la artesanía ha sido en el hacer la oportunidad de subvertir esos roles o de reacomodarlos o redistribuirlos. Creo que ha sido una buena oportunidad y la artesanía sigue siendo ese lugar común en el que, como es propio, porque nadie está trayéndote la artesanía a imponértela, sino que es algo que emana del núcleo hacia afuera, es la posibilidad natural también de equilibrar esos roles, de resignificarlos y redistribuirlos.
Ujú. Y muchas voces como la de Hugo Jamioy para acompañar los procesos, porque nada más educativo que un abrazo bien dado a un niño pequeñito para que entienda que él también provee abrazos a las mujeres, y especialmente pues si parte desde la mamá, uno supondría que se lo va a dar con gusto al resto de las mujeres, ¿o no? Sí, y cuando ha pasado por la piel, esa experiencia afectiva, cálida, así como pasa por la piel también la artesanía, eso se convierte ya en un hábitus, en un modo de ser, en un modo de comportarse, y eso transgrede las normas y eso pues también transforma la realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Los dejamos con mucha música en la Rueda de Saberes aquí en La Troja. Adelante ese grupo hermosísimo que está listo para alegrar al público aquí presente en Expo Artesanías 2021. Disfruten mucho.